Espero que esté muy bien. Mi nombre es Juárez Cortés Juan Daniel, estudiante en la licenciatura Médico Cirujano UAMEX Chimalhuacán. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gómez Flores Jandeiri, alumna de la licenciatura de Médico Cirujano de la UAP Chimalhuacán. Y les vamos a presentar el tema núcleo celular. Debemos empezar por saber que el núcleo celular es propio de las células eucariotas. Es el que contiene la información genética de la célula y gracias a esto puede cumplir sus funciones. Además, contiene lo necesario para llevar a cabo la duplicación, que en base a una cadena de ADN forma otra igual, transcripción, que en base a una cadena de ADN forma una de ARN, y la traducción, que en base a una cadena de ARN forma proteínas. Forma y tamaño del núcleo celular. Aunque la cantidad de ADN es prácticamente idéntica en todas las células de un organismo, el tamaño del núcleo puede ser diferente. Además, células de igual tamaño de diferentes especies y con distintas cantidades de ADN pueden tener núcleos con dimensiones similares. Estos datos indican que el tamaño del núcleo se adapta al tamaño o a la fisiología celular, pero no depende estrictamente de la cantidad de ADN. En cuanto a su forma, generalmente esférica, puede ser lenticular, que es como si fuera una forma de disco, o elipsoide, en algunos casos lobulado. En cuanto a su tamaño, generalmente entre 5 y 25 micras, visible con microscopio óptico. Y características propias del núcleo celular, tales como cromatina, estructura de la cromatina ADN, corpúsculos de Barr, nucleolo, nucleoplasma, envoltura nuclear, poro nuclear, transporte nuclear y muerte celular. Cromatina. La cromatina es un material compuesto por ADN y proteínas que conforman a los cromosomas, pero dentro del núcleo se encuentra en dos formas. La primera forma sería la heterocromatina, que es ADN condensado, que es basófila o electrodensa, y es el ADN que no está ocupado. Esta a su vez se puede dividir en dos: heterocromatina constitutiva, que su genética es inactiva, y la otra forma sería heterocromatina facultativa, que puede ser una transcripción activa. Asimismo, la heterocromatina se localiza en tres regiones. La primera es en la cromatina marginal, que se localiza en el margen del núcleo. La segunda es el cariosoma, que es cromatina en cuerpos irregulares en todo el núcleo. Y la tercera región es la cromatina vinculada al núcleo. Asimismo, la segunda forma de la cromatina es la eucromatina, que es ADN que sí está ocupado y por eso es cromatina activa y es electrolúcida. Estructura de la cromatina ADN. La unidad más pequeña de la cromatina son los nucleosomas y se forma por un enrollamiento de las moléculas de ADN alrededor de una proteína. Son parecidas a un carrete de hilo. Cada cromatina está formada por 8 histonas, o también se le denomina octámero. Este conjunto se describe como cuencas de collar y forma una fibrilla de cromatina. En la división mitótica, estas fibrillas de la cromatina forman como tipo asas que fijan a un armazón proteínico, que pasará a condensarse para formar a los cromosomas. Asimismo, los cromosomas están formados por dos cromatidas, unidos por un centrómero, y cada uno de sus extremos se denomina telómero. Corpúsculos de Barr. Como sabemos, nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas constituidos en 23 pares, y el cromosoma 23 es el sexual, XX para mujer y XY para el hombre. Pues bien, los corpúsculos de Barr es una parte de heterocromatina facultativa, que es el cromosoma sexual femenino X, y se observa como una especie de apéndice dentro de las células, que pueden ser tanto neutrófilas o células descamativas de la mucosa oral, y estos corpúsculos son muy difíciles de encontrar. Nucleolo. Es un organulo dentro del núcleo que no presenta membrana, tiene una relación de basofilia y metacromacia, y se encarga de sintetizar el ARN ribosomal. Es el sitio donde de primera instancia se van a armar a los ribosomas y presenta tres regiones, cada una diferente. La primera región son los centros fibrilares, que tiene ADN polimerasa 1, factores de transcripción y genes de ARN ribosomal. La segunda es material fibrilar o pars fibrosa, que tiene genes ribosómicos en transcripción. Y la última, material granular o pars granulosa, que aquí se inicia el armado ribosomal con partículas perribosómicas. De igual manera, la red que conforman los materiales fibrilar y granular se denomina nucleolonema. Como el nucleolo participa en la regulación del ciclo celular, es ayudado por una proteína llamada nucleostemina, que ayuda a la diferenciación en este proceso. Nucleoplasma. Es material semilíquido que se encuentra encerrado por la envoltura nuclear, descartando a la cromatina y el nucleolo.
Algunas veces presenta inclusiones. Antes se creía que no tenía una estructura interna definida, pero actualmente se han encontrado láminas intranucleares y filamentos proteínicos relacionados a genes activos. También está asociada a la síntesis y metabolismo de la cromatina y del nucleolo. Envoltura nuclear. Es una barrera membranosa entre el compartimiento nuclear y el citoplasma, conformado de dos membranas, una externa e interna. La externa es una continuación de membrana del retículo endoplasmático rugoso, mientras que la interna fija la lámina nuclear mediante una malla de proteínas de filamentos intermedios. Lámina nuclear. Capa reticular de filamentos intermedios que posee la función de la duplicación y transcripción del ADN, un armazón de la cromatina, poros nucleares y membranas de la envoltura. Componentes de las láminas nucleares. Filamentos intermedios estructurados en forma ortogonal por proteínas lámina A y lámina C. Sus receptores son la hemerina, que fija la lámina A y B, nurima, fija la lámina A y receptor de lámina B. Poro nuclear. Serie de aberturas de 70 a 80 nanómetros que se forman por la fusión de las membranas internas y externas en la envoltura nuclear. Característica de poro nuclear. Posee un cuerpo denso que representa la captura de proteínas y ribosomas a través del poro. Tiene una estructura de 8 subunidades proteicas dispuestas en un armazón central en la periferia de cada poro, formando una especie de cilindro conocido como complejo de poro nuclear. Esta a su vez está compuesto de 50 proteínas denominadas nucleoproteínas. Clasificación de las poblaciones celulares. Estas se dividen en 5. Las poblaciones celulares estáticas se componen de células que ya no se dividen. Células posmitóticas, como las células del sistema nervioso central. Las poblaciones celulares estables se componen de células que se dividen de manera episódica y lenta para mantener una estructura normal de tejidos y órganos. 3. Las poblaciones celulares renovables pueden ser de renovación lenta o rápida, pero exhiben una actividad mitótica regular. La división de estas células a menudo produce dos células hijas que se diferencian morfológicamente y funcionalmente, o dos células que permanecen como célula madre. 4. Las poblaciones de renovación lenta en realidad pueden incrementar lentamente su tamaño a lo largo de la vida. Y 5. Poblaciones celulares de renovación rápida. Ciclo celular. Introducción. El ciclo celular representa una secuencia autorregulada de fenómenos que controla el crecimiento y la división celular. El ciclo celular tiene dos fases principales: la interfase, que representa el crecimiento continuo de la célula, y la fase M, mitosis, caracterizada por la división del genoma. Fase G1. Durante la fase G1, la célula reúne sustancias nutritivas y sintetiza el ARN y las proteínas necesarias para la síntesis del ADN y la duplicación cromosómica. El progreso celular a lo largo de esta fase se verifica por dos puntos de control. 1. El punto de control de restricción, el cual es sensible al tamaño celular, al estado de los procesos fisiológicos de la célula y a sus interacciones con la matriz extracelular. Y 2. El punto de control de daño del ADN en G1, el cual verifica la integridad del ADN recién duplicado. Fase S. Se duplica el ADN, el inicio de la síntesis de ADN marca el comienzo de la fase S, la que dura alrededor de 7,5 horas a 10 horas. El ADN de la célula se duplica durante la fase S y se forman las nuevas cromatides, que se tornarán obvias en la profase o metafase de la división mitótica. La duplicación cromosómica se inicia en diferentes sitios, llamados replicones, a lo largo del ADN cromosómico. Fase G2. La célula se prepara para su división. Durante esta fase, la célula examina su ADN duplicando en preparación para la mitosis. Este es un periodo de crecimiento celular y de reorganización de orgánulos citoplasmáticos antes del ingreso al ciclo mitótico. La mitosis se produce en la fase M. La mitosis casi siempre incluye la cariocinesis, división del núcleo, y la citocinesis, división de la célula, y dura alrededor de 1 hora. La separación de dos células hijas idénticas concluye en la fase M. Muerte celular. La muerte celular puede ocurrir como resultado de una lesión celular aguda o de un programa de suicidio codificado internamente. La necrosis o muerte celular accidental es un proceso patológico. Esto ocurre cuando las células se exponen a un entorno físico o químico desfavorable: hipotermia, hipoxia, radiación, bajo pH, traumatismo celular, que causa una lesión celular aguda y un daño en la membrana plasmática. Apoptosis es una medida por un programa intracelular de muerte con independencia de mecanismo desencadenante. La apoptosis representa un proceso fisiológico y durante esta las células que ya no son necesarias son eliminadas del organismo. Esta tiene 5 pasos principales. El primero es que ocurre mediante la fragmentación del ADN, el segundo que va a realizar es la disminución del volumen celular, el tercero, la pérdida de la función mitocondrial,
el 4, la vesiculación de la membrana y 5, la formación de los cuerpos apoptóticos.